Wow, papá, cuántas cosas. ¿Qué vamos a ver en este vídeo? Esto es una pasada, porque en este vídeo vamos a ver cosas súper interesantes. Vamos a ver cómo reciclar componentes de un viejo equipo electrónico que tengamos por casa para recopilar diodos, transistores, condensadores, relés, de todo. Y lo más interesante es que luego vamos a aprender a comprobar si todos estos componentes funcionan correctamente. Veremos cómo poder comprobar un diodo, los transistores, un diodo Zener, incluso cómo saber cuál es su tensión de trabajo, cuál es el estado de los condensadores, cuál es el primario y el secundario de un transformador, cuáles son las conexiones de un relé, por qué tiene 4, a qué corresponden. Todo eso lo vamos a ver en este vídeo. ¿Cómo mola? No me lo perdería. ¿Y vosotros? Muy bien, pues vamos a ello. ¿Tú, Adri, quieres verlo? Sí. Recuperar varios componentes que nos pueden servir para otros proyectos que queramos hacer, sobre todo estos relés. Esta es una placa de un robot de cocina. Yo voy a cogerme los relés, que son de 12 voltios, que para Arduino los habituales son de 5 y bueno, para algún proyecto más concreto, pues puede que necesitemos un poco más potentes. Hay diodos, transistores, ya he sacado 2 condensadores y algún conector más, ¿vale? Hay aquí también un zumbador y luego aquí pulsadores. Para desoldar estos componentes solo tengo este soldador de 30 vatios, que lo ideal sería tener uno de mayor potencia, de unos 60, pero como yo no tengo, y bueno, hay que tener bastante más paciencia, pero se puede desoldar. Voy a empezar con los relés. Sabéis que tiene 3 conectores a un lado y 2 a otro, que en este caso son, como están juntos, pues serán estos dos, ¿vale? Voy a empezar por el lado que están los 3 para que no se partan. Tiramos de ellos mientras... Bueno, como ves, cuesta bastante. Vale, de aquí ya ha salido. Ahora voy a intentar sacar de este lado. Vamos a echar un poco de pasta flush que tenemos aquí. Bueno, hemos conseguido el primero. Creo que ahora van a salir más fácil porque se pueden agarrar mejor los transistores para hacer un poco de fuerza. Si tenéis un soldador de mayor potencia, de unos 60 vatios, pues esto lo quitáis en un momento, pero con este soldador pues es más difícil. Vale, conseguido otro más. Estoy untando un poco de flux, que salen, viendo la diferencia, sale mucho mejor con flux. Si tenéis, echarle. Si no, también se puede, pero tarda un poco más, ¿vale? Y importante la punta lo más limpia posible, porque aquí toda la energía, todo el calor que podamos aprovechar lo vamos a necesitar para poder desoldar los componentes bien, ¿vale? Vale. Bueno, pues de este lado ya saca los 3, solo me queda de este, que creo que está a este lado. Vale, ya está. Bueno, pues me he venido arriba y he quitado casi todos los componentes. La verdad es que utilizando un soporte de esto para coger los componentes pequeños y hacer presión, con el soldador este de 30 vatios se puede quitar bien todos los componentes, ¿vale? Me ha costado un poco más los relés, pero lo que son los componentes pequeñitos con estas pinzas haciendo un poco de presión se quita fácilmente, ¿vale? Y al final pues he conseguido, pues como veis he hecho con 4 relés de 12 y 28 voltios.
¿vale? Condensadores, un montón de diodos, tanto Zener como diodos normales, transistores. He quitado también los conectores para poder utilizar alguna PCB. También de este robot he quitado este transformador pequeñito, que la verdad es que no viene indicado de cuánto es, pero por el tamaño pues no puede ser muy grande, será de unos 12 voltios o menos, 9 o 12 voltios. Esta bombilla, también con sus conectores, y los dos condensadores, aparentemente se les ve bien. Ya sabéis, si tenéis un equipo viejo que no estéis usando, pues se puede aprovechar muchos componentes de la placa, cómo reciclamos distintos componentes de una placa que no funcionaba. Claro, yo he desoldado los componentes de esta placa, pero ahora nos encontramos con varios que no sabemos sus características, ¿no? Por ejemplo, este transformador, no sé de qué tensión tiene, cuál es el primario, el secundario. En el caso de los diodos, pues no sabemos si funcionan correctamente, tenemos que comprobarlo. Igual en los diodos Zener, y tampoco sabemos cuál es su tensión de trabajo, tenemos que saberla. Y en el caso de los transistores, pues igual, y los condensadores, tenemos que saber si funcionan para poder seguir utilizándolos en otros proyectos. Y para ello voy a utilizar principalmente un polímetro normal, sin ningún tipo de... Este no tiene escala de capacímetro ni nada, pero vamos a utilizar esto. Para los diodos Zener utilizaré una fuente de alimentación, que os dejo arriba el vídeo de esta fuente que hicimos en su día, cómo construirla, de 12 voltios. Comprobaremos también los relés y bueno, pues vamos a ello. Vamos a empezar probando este transformador, y para probarlo un transformador, pues lo más fácil es hacerlo con el polímetro y colocándolo en modo de resistencia. Al final sabéis que un transformador tiene dos bobinados, que al final no dejan de ser hilos, y los hilos tienen resistencia, el primario y el secundario. Para saber cuál es cuál, lo más fácil es que si nosotros tenemos un transformador con su primario y con su secundario, si colocamos aquí el polímetro en modo ohmios y medimos entre estos dos bornes, nos tiene que dar un valor de resistencia que será normalmente más alto en el caso, como se trata de un transformador reductor, pues este tendrá muchas más vueltas, por lo tanto este cable tendrá más resistencia, que si medimos aquí, que veremos que el valor de resistencia tiene que ser bastante más pequeño, ¿vale? Si lo comprobamos colocando el polímetro en modo resistencia, si mido en este lado, vemos que nos da, vamos a ver, una resistencia de 3000 ohmios en este caso, ¿vale? Si ahora medimos en los otros dos cables, vemos que el valor es mucho más pequeño. Vamos a cambiar la escala y que salen 12 ohmios, ¿vale? Siempre, normalmente, tiene que haber una diferencia bastante alta, como es este caso, entre la resistencia del primario y la del secundario. En este caso ya sabemos que este sería el secundario y este es el primario, ¿vale? Si, además, como nos da el valor de resistencia, pues vemos que funciona correctamente. Si medimos entre el primario y secundario, tiene que darnos infinito, ¿no? No tiene que estar aislados. Veis que no da ningún tipo de valor. Podría darse el caso que las averías más habituales de un transformador, pues es que por lo que sea un hilo de esto se parta y se quede abierto, de tal forma que fuéramos a medir valor de resistencia y nos diera infinito, ¿vale? Eso significaría que alguna de estas bobinas de algún hilo por aquí está cortado y el transformador está roto, ¿vale? Otra avería puede ser el corto, ¿no? Que es que hay veces que con el desgaste, etcétera, bueno, pues se apilen mucho las bobinas, y aquí la corriente, en vez de circular girando por la bobina de aquí a aquí, pues haga como, digamos, un corte, de tal forma que aquí si comprobamos la tensión, el transformador nos funcionaría, pero el valor de la tensión sería menor. Si su valor de trabajo son 12 voltios, pues si tenemos 5,
pues más probable es que se trate de una avería, de un pequeño corte. Bueno, ya sabemos que el transformador está bien y ahora ya solo nos queda confirmar cuál es la tensión del secundario a la que trabaja este transformador. Que bueno, pues esto no tiene más que he conectado el primario a 220 a la alimentación, ¿vale? A través de este cable. Tener cuidado que ya estamos trabajando con tensiones de 220 voltios por este lado. Y la forma de saber la tensión del secundario, pues simplemente con el polímetro en alterna en la escala de 200 voltios, pues voy a medir en los terminales, ¿vale? Y aquí nos va a dar la tensión. Sabéis que los valores de los polímetros son valores eficaces, pues nos está dando 14 voltios. La otra forma de comprobar también esta tensión y ver que funciona es con un osciloscopio. Aquí os dejo yo conectado las bornas del secundario a este osciloscopio, que también hay un vídeo donde podéis ver cómo lo construimos. Y veis, podemos ver la señal y efectivamente nos da los 14 voltios de valor eficaz, que coincide con lo que hemos medido en el polímetro, y nos da el resto de datos, pues la frecuencia de 50 Hz, una señal de 50 Hz, tensión de pico de 20 voltios y tensión de pico a pico de 41 voltios. ¿Vale? Como digo, os dejaré arriba el vídeo también para poder ver cómo funciona este osciloscopio y cómo se monta. Vamos a comprobar ahora el funcionamiento de los diodos y ver que están correctos y que se pueden seguir reutilizando, y su comprobación es muy sencilla. Sabéis que el diodo conduce en un sentido y en el otro no. Su gráfica de funcionamiento, si recordáis, sabéis que cuando le sometemos a una tensión, hasta que en el momento que alcanza los 0,7 voltios, el diodo empieza a conducir en directo y en inverso nunca conduce, ¿vale? Esto en el caso de los diodos normales. Entonces, para comprobar que un diodo funciona correctamente, lo que hacemos es poner nuestro polímetro en escala de resistencias. Vamos a ponerlo en torno a 2K y verificamos el valor de la resistencia en directo. Colocando la pinza positiva en el positivo y la negativa en el negativo, que sabéis que el negativo es donde está la franja gris que traen los diodos, no sé si se ve aquí, ahí, ¿vale? Y una vez polarizado vemos que nos da una resistencia de 484 ohmios. Sin embargo, si polarizamos en inverso, es decir, el positivo en el negativo y el negativo en el positivo, veremos que como no puede circular corriente, la resistencia es infinita, ¿vale? Por lo tanto, nos debería dar una resistencia de infinita. Polarizamos el positivo en la franja negra, que es el negativo, y vemos que el polímetro nos da 1, que significa que, bueno, pues infinito, o como queráis llamarlo, ¿vale? Por lo tanto, este diodo podemos decir que funciona perfectamente, porque hemos visto que en directo tiene la resistencia y en inverso no nos da, ¿vale? En el caso de los Zener, la forma de comprobar el funcionamiento es exactamente la misma. Sabéis que el Zener, la forma de trabajo del Zener es igual, lo que pasa que tiene, al polarizarlo en inverso, tiene una tensión Zener, que se llama, o tensión de corte, a partir de la cual el diodo conduce, ¿vale? Si queremos comprobar que el diodo funciona, lo haríamos igual. La franja negra es el negativo. Si lo polarizamos en directo, nos vuelve a dar un valor de resistencia de 500 ohmios, lo cual está correcto. Y si polarizamos en inverso, pues nos vuelve a dar un valor infinito. Nos debería dar un valor infinito, ¿vale? Como es el caso que veis el 1 en el polímetro, significa que no conduce. Sin embargo, nos quedaría en este caso saber cuál es el valor de la tensión de trabajo de este Zener en inverso, y lo que vamos a hacer es que si conectamos a través de una resistencia de 1K que he puesto, conectamos nuestro diodo Zener en inverso. Sabéis que el Zener se representa con este símbolo. Si lo alimentamos con una fuente de alimentación variable, si vamos aumentando la tensión de la fuente,
hasta que la tensión del Zener se estabilice, pues esa será el valor de la tensión de trabajo de ese Zener. Este esquema es el que he conectado, he hecho en esta placa protoboard, que no hace falta placa, pero bueno, por comodidad y para poder enseñaroslo, lo que he hecho ha sido conectar la resistencia. Voy a conectar ahora el diodo Zener, que lo vamos a poner en negativo, la franja negativa la ponemos al lado de la resistencia, ¿vale? Y voy a alimentar con una fuente de tensión variable, que es esta fuente que tenéis aquí. Para hacer pruebas y demás nos va a venir muy bien. Y lo que voy a hacer ahora es conectar la alimentación, el positivo de la fuente de alimentación, a la resistencia, igual que en el diagrama que veis aquí, y el negativo al otro extremo del diodo, que es este de aquí, ¿vale? Al extremo del diodo de arriba, que he dejado así por comodidad. Ahora lo que he hecho es conectar el voltímetro en los extremos del Zener, uno en la negativa, es como si colocáramos aquí el voltímetro, y vamos a medir el valor de tensión que nos da. Colocamos, este sería el otro extremo. Vemos que la tensión, y ahora vamos aumentando la tensión de la fuente de alimentación y vemos cómo el polímetro sube, y a ver si encontramos la tensión del Zener en la cual se estabiliza, ¿vale? Esperemos que sea menor de 14 voltios porque esta fuente solo proporciona 14 voltios, si fuera mayor no podríamos verlo. Entonces, mira, hemos tenido suerte porque este Zener es de 12 voltios. Veis que si bajamos por debajo de 12, el diodo, la tensión en el diodo es la misma que la de la alimentación. Y si llegamos a 12, veis que en el momento que llegamos a 12 la tensión del Zener ya se estabiliza en 12 voltios. Y aunque sigamos aumentando, es lo que veíamos aquí en esta gráfica, aunque sigamos aumentando la tensión en este lado, el Zener sigue dándonos los 12 voltios de alimentación. Y esta es la forma tan sencilla que tenemos para comprobar la tensión de trabajo de estos diodos. Bueno, vamos a comprobar ahora que estos condensadores funcionan. Son condensadores electrolíticos. Y una forma muy sencilla y rápida de hacer esta comprobación, al menos una primera aproximación de que el condensador funciona, es hacer una prueba de carga y descarga. Que eso lo podemos hacer con el polímetro. Si lo ponemos en modo continuidad, lo que vamos a hacer es conectar una primera vez las dos bornas al condensador y ahora lo cambiamos de posición y vemos que pita y tiene que parar de pitar y ponerse en 1, como veis en la pantalla, ¿vale? Y ahora lo que hacemos es darle la vuelta y volver a emitir el proceso, y tiene que volver a emitirse un pitido que se tiene que callar y volver a quedarse en infinito, que lo que hemos hecho no es más que cargarlo y descargarlo, ¿vale? Realmente al final lo que hacemos es que al condensador primero lo cargamos y una vez que está cargado lo que hacemos es cambiar la polaridad para que se descargue, ¿vale? Si se quedara en 0 significaría que está mal, ¿vale? Realmente lo que hacemos con esta prueba de carga y descarga es que cargamos muy rápido el condensador, que es el tiempo que mientras está emitiendo el pitido el polímetro está detectando continuidad, y una vez que está cargado deja de pitar porque, digamos, que pasa, sabéis que una vez que está cargado ya no pasa corriente y se trata de un circuito abierto, por eso deja de emitir pitido. Cuando cambiamos la polaridad, lo que hace el polímetro detecta que hay corriente porque el condensador se está descargando, y una vez que se ha descargado del todo vuelve a hacer un circuito abierto y el polímetro dejará de pitar. Esta es una forma muy sencillita. Cuando son condensadores de muy poquita capacidad como estos, que son, pues esto 0,1 microfaradio, este era de 1000 microfaradios, este y este,
pues le da tiempo a cargarse y descargarse y el polímetro lo detecta. Sin embargo, con estos pequeños, la capacidad es tan pequeña que no le da tiempo al polímetro a detectarlo y posiblemente no nos va a pitar. ¿Vale? Si probamos, vemos que efectivamente esta capacidad es demasiado pequeña. Para comprobar también el estado de este condensador, otra forma es alimentándolo, cargándolo con 9 voltios, no mucho más, y luego ver cuánto tiempo es capaz de retener esa tensión. Un condensador en buen estado debería mantener durante un tiempo razonable la tensión. Entonces, si ahora, una vez que lo hemos cargado, comprobamos con el polímetro, vemos que nos mantiene 8,9, va bajando. La verdad es que este ya se nota que está un poco deteriorado, porque veis que baja con relativa rapidez. Y otra forma también es que si queremos descargarlo, si lo conectamos a un motor, veis que se ha girado un poquitín porque se ha descargado muy rápido y ahora ya no debería darnos, ya debería estar completamente descargado. ¿Vale? Veis que nos da 0,3. Vale, pues esta es otra forma de probar los condensadores. Nos queda comprobar que funcionan estos transistores. Y para comprobar los transistores, pues tenemos varias maneras. Este, pues por ejemplo, es un C1815 y viendo en internet su hoja de datos podríamos ver sus características. Y otra forma de identificar el estado del transistor es muy parecido a como hacíamos con los diodos, que recordáis que cuando lo polarizábamos en directo en modo resistencia, pues el diodo nos daba una resistencia y si lo polarizábamos en inverso no nos daba ningún valor, ¿vale? Un NPN, en el caso de la unión base colector y base emisor, no es más que un diodo, de forma que si polarizamos en directo el base y el emisor nos tendrá que dar un valor de resistencia de esa unión, y si polarizamos la base con el colector en directo, pues también nos dará un valor. Si lo polarizamos en inverso no conseguiremos ese valor, ¿vale? ¿Y cómo lo comprobamos? Pues haríamos lo mismo. Una vez colocado el polímetro en modo diodos o resistencias, lo primero que hay que hacer es probar o identificar cuál es la base del transistor. Para ello tendremos que con las pinzas ir probando de tal manera que tendremos que, dejando un terminal fijo positivo, tendremos que detectar dos patillas en las que nos dé valor de resistencia, que serán las del colector y el emisor. Si por ejemplo dejamos fija la patilla del centro, a ver si conseguimos para que lo podáis ver, vemos que entre la patilla del centro y la derecha no nos da ningún valor, y entre la centro y la izquierda tampoco, ¿vale? Por lo tanto, este no es la base. Si colocamos una pinza en la patilla izquierda, en este caso, la positiva, y tocamos otra de las patillas, la de la derecha, vemos que aquí sí que nos da valor de resistencia. Y si probamos con la del centro, también nos da valor de resistencia, ¿vale? Por lo tanto, esta patilla que hemos dejado fija, la de la izquierda, es la base del transistor, ¿vale? Veis que si lo polarizamos en inverso, no nos va a dar valor. Si cogemos la base, ponemos el negativo aquí y positivos aquí, pues igual que cuando se trataba de un diodo, no nos da ningún valor. Lo vemos. Veis que el polímetro no detecta ningún valor. ¿Vale? También ¿vale? Tenemos identificada la base y además sabemos que se trata de un transistor NPN porque hemos polarizado en directo
Una vez identificada la base, también con el polímetro podemos detectar cuál es el emisor y cuál es el colector, y para ello basta con tener en cuenta que la resistencia de la unión base-colector, esta resistencia que detecta el polímetro, es menor que la resistencia de la base emisor, que está de aquí. Si polarizamos la base en directo, con la patilla del centro nos está diciendo que es 643, y si probamos con la otra, 648. ¿Vale? Veis que hay muy poca diferencia, ¿vale? Por lo tanto, la patilla del centro es el colector, porque la resistencia es ligeramente más pequeña que la que hay con el emisor. Hemos visto 648, y con el colector, que es la del centro, 642. Veis que la diferencia es muy pequeña, pero bueno, es otra forma de poder sacar sin tener más datos cuál es el colector y el emisor. Por lo tanto, ya sabemos que en este transistor la patilla de la izquierda es la base, esta es el colector y la patilla de la derecha es el emisor. Y además ya sabemos que funciona perfectamente. Tener cuidado a la hora de hacer estas comprobaciones, porque os puede pasar como me ha pasado a mí con estos transistores pequeños, que he ido a hacer la misma verificación que hemos hecho con este grande y no encontraba la base en ningún lado. Poniendo el polímetro en modo diodo y viendo su hoja de datos, es un transistor que tiene en su base y en su emisor unas resistencias conectadas en serie, por lo que el valor, al medir el valor de resistencia entre la base emisor y base colector, pues da unos valores bastante altos de resistencia. Por eso he tenido que modificar. Si modificamos la escala del polímetro, pues vamos a ver que podremos identificar mejor la base. Poniendo en 200K, vemos que manteniendo el rojo de la patilla de la izquierda nos da 88,6K y en la derecha 20K. ¿Vale? Pues en este caso ya sabemos que la patilla de la izquierda es la base, y como la resistencia entre la base y el colector es la más pequeña, el colector es la patilla de la derecha y el emisor, que tiene una resistencia más grande que la del colector, es la del centro. Y esta es la forma de comprobar transistores. Espero que os haya servido de ayuda. Ya para acabar nos queda comprobar estos relés, pero esto no le voy a dedicar mucho tiempo, porque os voy a dejar aquí arriba un vídeo donde explico cómo funcionan los relés, que bueno, ha gustado bastante, y yo creo que se explica bastante bien cómo funciona un relé y cuál es el significado de estas patillas. A modo de resumen, simplemente que sepáis, un relé tiene la bobina y normalmente vienen 5 patillas. En este caso, estos relés negros que he sacado tienen 4 patillas, que 2 corresponden a la bobina. Las otras 3 patillas serían las del contacto normalmente abierto, el contacto normalmente cerrado y el común. En este caso, estos relés únicamente traen una patilla de funcionamiento y nos quedaría saber si se trata del contacto normalmente abierto o del normalmente cerrado. Y saberlo es muy sencillo. Con nuestro polímetro en modo de resistencia, primero vamos a identificar cuáles son los contactos de la bobina, que normalmente son en el lado que están las 3 patillas, los 2 extremos corresponden a la bobina, y si medimos resistencia, vamos a cambiar la escala a una más grande, y para comprobar cuál de estos dos es el que trae estos relés, pues es tan fácil como poner otra vez nuestro polímetro en modo de resistencia y medir la resistencia entre el común y el contacto que tenemos. Si no nos da ningún valor, significa que estamos con el contacto normalmente abierto, y si nos da un valor de resistencia, la patilla corresponde a la del contacto normalmente cerrado. Este será el común, y ahora nos queda confirmar que se trata del contacto normalmente abierto o del normalmente cerrado. Medimos entre estos dos y vemos que no nos da ningún valor, por lo tanto
Este relé es un contacto normalmente abierto. Si comprobamos los demás, pues serán todos iguales, ¿vale? Nos da valor. Y como veis, todos son el contacto normalmente abierto, ya que no nos da ningún valor entre el común y la patilla del contacto, ¿vale? Pues nada más, espero que os haya servido para algo y que os haya resultado útil. Un saludo. No olvidéis suscribiros y darle al like.